o menos como una combinación entre las actuales líneas Belgrano del Norte y San Martín. Me falta el aire. ¡Sí, es igual! ¡Es igual! Lo que mostré antes en el anterior video refleja una realidad bastante complicada. Cierto que es un chiste, pero también es un reflejo de una realidad muy complicada que posee la línea San Martín. Es que a lo largo de su historia ha enfrentado distintas crisis que derivó de su material rodante. El material activo del tren, de las locomotoras, siempre ha tenido grandes problemas, y esto en parte es que este servicio desde hace mucho tiempo se mantiene siendo un servicio diésel, un servicio que, pese a que sirve hoy en día y muchas empresas, muchas otras compañías utilizan, carece de los beneficios que presenta la eléctrica para un servicio local como es este. Es mucho más ruidoso, contamina más y es mucho más lento comparado con otros servicios eléctricos del país. Pero, ¿sabías que existía previamente un proyecto, varios proyectos de hecho, para electrificar esta línea? Déjame que te explique. Este video tiene la intención de hacer un repaso general de estos proyectos que nunca vieron la luz. Estos proyectos fueron ideados pero nunca concretados. Es un repaso general, no es nada más profundo, simplemente es un repaso superficial, podríamos decirle, pero de cierta manera para entender por qué y cómo esta línea no fue electrificada. Curiosamente tiene bastantes, en todos estos casos, tiene bastantes similitudes. Muchos alegan de que el servicio eléctrico empezó a planificarse recién en los 80 o en los principios de los años 2000, pero realmente al menos los primeros plazos o primeras ideas de electrificar esta línea fueron en 1948, al menos en unos planos vistos, al menos algunos planos, proyectos preliminares que encontré de la recién estatizada Buenos Aires al Pacífico, previa a las líneas San Martín, que tenía unos planos para hacer un viaducto entre la Paternal y Palermo, con una bajada detrás del cementerio, y a su vez una electrificación en su tramo local. Por lo que encontré, dice que probablemente haya sido hasta José de Paz, aunque en el plano no indica que haya sido hasta ahí. Probablemente se haya querido o se haya planeado extender hasta lo que es Pilar, probablemente, pero no hay mucho detalle, siendo un proyecto preliminar. Ahora lo que digo es que nunca fue ideado o nunca hubo un contrato en medio con otra empresa para llevar a cabo esta electrificación. Igualmente, si es que este proyecto se hubiera llevado a cabo, hubiera enfrentado distintas dificultades, más que nada que después del año 48, en donde fue estatizada el servicio privado que era Buenos Aires al Pacífico, hubiera enfrentado distintas dificultades para llevarse a cabo. La electrificación es bastante cara, sumado a esto un viaducto, y es mucho más aún pasando una crisis, siendo que después del 48, año en que se estatizaría la empresa, el país se estaría enfrentando una crisis económica muy severa que recién en el año 52 solucionaría, pero ya habiendo un descontento y una cuestión política y social bastante disconforme, lo que ya todos sabemos lo que implica que haya una crisis en estos años. Y la radio del Estado anuncia la renuncia del presidente. La noticia invade las calles de la ciudad. De la aceptación del ultimátum que el día 19 de septiembre envió el contraalmirante Isaac F. Rojas, entonces al mando de la escuadra, la revolución quedó definitivamente consolidada. Es así que por 3 décadas seguidas no tuvimos ninguna información respecto a este proyecto, que además en los siguientes años habría una fuerte desinversión y una fuerte desincentivo para el uso de ferrocarriles, prefiriendo crearse rutas o autopistas en vez de crearse, por ejemplo, vías o renovar las vías o comprar nuevos coches. Cierto que hubo pequeños plazos de tiempo en donde se restablecieron servicios, se renovaron trenes, pero esto siendo bastante acotado comparado con otros momentos de la historia. Es con este contexto que entramos en la década del 80, al verdadero retorno definitivo de la democracia, no como otros. En esos años estaba como presidente Raúl Alfonsín, un radical, que pese a que era radical, tenía una gran preferencia y una gran afinidad al socialismo, y aún mucho más con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, misma que visitaría en el octubre de 1986 para expresar tratos económicos, sociales y políticos, teniendo ambos mandatarios, teniendo ambos países una gran relación, siendo de hecho la primera vez que un presidente argentino visitaría la URSS. Y así como el Estado Nacional firmó un contrato con la empresa estatal Inoxtiport, no soy ruso, no hablo ruso, no sé cómo se pronuncia, para la renovación de la línea San Martín con la electrificación de paso.
Entonces, iba a estar en dos tramos. Uno comenzaría desde Retiro hasta Pilar y el otro comenzaría desde Pilar hasta Mercedes. Que si no sabían, las vías del San Martín van hasta Mercedes, que de hecho están bastante cerca de las que pertenecen a la línea Sarmiento, aunque estas sí están en uso, a diferencia del San Martín, que si no me equivoco únicamente están para uso de cargas, a veces hasta ni siquiera eso. Pero recordemos algo, tanto Argentina como la URSS están pasando bastantes crisis internas fuertes. Argentina con su hiperinflación y con su típica inestabilidad política. Y la URSS, bueno, directamente se terminó desintegrando pocos años después de hacer distintos tratados con Argentina. Entonces el proyecto no se podía llevar a cabo de ninguna forma. Entrando en la época de los 90, en donde los ferrocarriles hicieron... donde los ferrocarriles empezaron a sufrir una fuerte desinversión nunca antes vista. Y donde muchas de las líneas metropolitanas del área de Buenos Aires serían asignadas a distintas empresas privadas. Como ustedes vieron en mi video anterior, saben de que la anterior empresa, la empresa privada a cargo de la línea San Martín, fue Metropolitana. Pero no nos tenemos que remontar al 95, donde se firmaría el contrato y donde sería concesionada la empresa, sino en el 1998, mismo año en donde el Estado Nacional estaría renegociando varios contratos con las distintas empresas de ferrocarriles en cargo. En caso, a Metropolitano se le asignaron distintas pautas para poder, primero, para la empresa elevar lo que son sus tarifas y a su vez alargarles la concesión de las líneas. Y una de estas pautas que tenía que cumplir era básicamente electrificar la línea San Martín desde Retiro hasta Pilar, y además de elevar los andenes, crear una subestación eléctrica y un taller para los nuevos coches, y además de la adquisición de múltiples unidades eléctricas. Pero como sabemos, y si es que ustedes vieron mi video anterior, saben de que esta empresa empezó bastantes problemas con relación a la corrupción, desviación de fondos, desviación de subsidios, lo que imposibilitó que se cumpliera este proyecto, además de que 3 años después, en 2001, los servicios de ferrocarril entrarían en una crisis ferroviaria, estarían en emergencia ferroviaria, además sumado por supuesto a la crisis de 2001, lo que imposibilitó por mucho tiempo, por toda la década siguiente, que se cumpliera este proyecto, siendo que por los siguientes años no habría ningún otro proyecto relacionado a esta electrificación. Directamente los trenes no andaban, y era una prioridad que primeramente los diésel andasen antes de que se pueda pensar directamente en una electrificación. Habiendo en el año 2006 un proyecto bastante particular, que era perteneciente a un privado, ya en estos años igualmente la línea San Martín no estaba a cargo de la empresa Metropolitana, ya había sido revocada su concesión, estaba a cargo del Estado Nacional junto con las otras empresas privadas, que básicamente era un proyecto de vender varios terrenos ferroviarios de desuso de la estación Retiro para financiar este proyecto, para un proyecto inmobiliario, pero el proyecto quedó ahí y no tuvo más relevancia. Tendrían que pasar bastantes años para volver a escuchar algo de este proyecto, que sería cuando la línea San Martín vuelva nuevamente a manos del Estado Nacional de parte de Trenes Argentinos. Este proyecto, habiendo un nuevo proyecto de electrificación, junto a que ya se estaba realizando el proyecto de electrificación de la línea Roca, al menos en su rama hasta La Plata, mismo que estaba financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, mismo que el Estado Nacional empezaría nuevamente a conversaciones para financiar el proyecto de electrificación de la línea San Martín desde la estación Retiro hasta Pilar, empezando conversaciones en el año 2015 y finalmente siendo aceptado este préstamo, financiamiento por $400 millones en el año 2017, además de unos $122 millones de parte del Estado Nacional por financiamiento estatal, básicamente. Llamándose a licitación de la obra, teniendo las indicaciones de compra de nuevos trenes eléctricos, renovación total de todas las vías, renovación de la cabecera en Pilar, crear una subestación eléctrica en la estación de William Morris y además crear un nuevo taller para los nuevos coches en la estación de Santos Lugares. No, esto forma parte de un procedimiento relacionado con ya una gestión muy avanzada de financiamiento de estas obras por parte del Banco Interamericano de Desarrollo, con un cofinanciamiento. El 80% sería financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo y un 20% financiado por el Gobierno Nacional. Las licitaciones entonces serían recién para el año que viene. No, la idea es que las licitaciones serían aproximadamente en septiembre de este año. Un aporte de 400 del Banco Interamericano de Desarrollo. Va a tener una sola empresa que va a hacer todas las obras, que va a ser responsable de todo, una empresa o una unión de empresas, pero va a haber un solo contrato unificado para que las responsabilidades sean, digamos, con un solo interlocutor y que ellos se encarguen de organizar todos los componentes dentro de la obra.
Finalmente se abrieron los sobres, presentándose 15 empresas, tanto nacionales como internacionales, con 5 ofertas para la electrificación y la construcción y la renovación total de toda la línea, como es costumbre. Nuevamente este proyecto se empezó a retrasar, más y más y más. El Estado Nacional había declinado por una empresa china, siendo comparativamente con otras empresas, siendo la más económica, pero propiamente el BID le recomendó al Estado Nacional que desestime esta empresa y que vuelva a relicitar para que otra empresa se haga cargo de este proyecto. Muchos adjudican que la tardanza y el fracaso de este proyecto es culpa del BID por distintas trabas burocráticas como esta, aunque realmente no están muy seguros de esto porque con anterioridad el BID también financió lo que es la electrificación hasta La Plata, y este tipo de trabas y tipo de estas cuestiones no hubo. Para el siguiente año se llamarían ofertas y al final de ese mismo estarían en competencia varias empresas, hasta en Brasil, Bermer Keeper SRL y la rusa TMH. Esta última empresa fue la seleccionada, y esto en parte, a que en ese mismo año se realizaría el G20 en la Argentina, donde se reunían muchos líderes mundiales, uno de estos era el presidente de Rusia, donde Argentina y Rusia empezarían a tener conversaciones para reavanzar sus cuestiones económicas y políticas. Algo bastante parecido a lo que pasó en el 80, de hecho, donde por pura recomendación se terminaría seleccionando TMH, que en primera instancia parecía que había sido con bastantes luces, aunque nuevamente empezaría a haber problemas. Después del año 2018 empezaría Argentina a entrar en una severa crisis económica por la elevada inflación y gasto público. Es así que también, aparte de esto, sugería algo que por ahí no lo escucharon o no vieron en ningún lado. Algo conocido como coronavirus terminó afectando a todo el mundo y generando una de las peores pandemias que azotó al planeta, lo que lógicamente terminó retrasando este proyecto para al menos por otros 2 o 3 años, siendo recién en el 2021 donde se abrían las ofertas económicas, y por propia recomendación de la comisión evaluadora fue nuevamente seleccionado TMH, habiendo por fin avances dentro de este proyecto. Además de una firma del contrato, además se vio como la visita del presidente de SOFSE, la Sociedad Operadora Ferroviaria Social del Estado, a las oficinas de TMH en Rusia. Además, que en el contrato estipulaba que al menos un 20% del material o componentes del ferrocarril, del tren, eran de origen nacional. Es así como TMH se instaló en Argentina en el taller Mechita, en Bragado. A todo esto estamos llegando al año 2022. ¿Y qué pasó en el 2022? Lo que desde hace semanas decíamos que estaba a punto de pasar, ha pasado finalmente. Esta madrugada Rusia ha atacado a Ucrania. Suenan las alarmas antiaéreas en Kiev porque esta vez no son informaciones en fuentes ni filtraciones de parte. Ha sido el propio Vladimir Putin el que ha confirmado en un mensaje que se ha emitido en televisión en torno a las 4 de la madrugada, hora española, que empezaba la guerra. Es así como la guerra ruso-ucraniana terminó definitivamente con este proyecto por parte de TMH, teniendo TMH que por las distintas acciones económicas que estaba siendo afectado, teniendo que irse del país, terminando cerrando totalmente este proyecto, al menos por parte de Rusia, y obviamente ignorando el hecho de que Argentina, como siempre, como en los últimos 10 años, entraba nuevamente en otra crisis económica, lo que hubiera dificultado muchísimo más el pago de este proyecto. Sumado a esto, se presentaba otra dificultad, de que ya desde 2017 se había aprobado el crédito que iba a prestar el BID para el financiamiento de este proyecto. Ya había pasado mucho tiempo y el BID es medio como, vas a usar la plata, no la vas a usar. Finalmente estamos en la nueva administración mismo que entraría nuevamente conversaciones para el BID para redirigir estos fondos a proyectos y a inversiones no necesariamente vinculadas al ferrocarril, cerrando definitivamente esta puerta. Sí, aceptó estos términos y finalmente fueron distribuidos estos 400 millones de dólares para otros proyectos y otras cuestiones no vinculadas necesariamente al ferrocarril. Y finalmente este proyecto quedó en la nada, no teniendo por un largo plazo, al menos hasta un largo plazo, que nuevamente hasta se vuelva a hablar, mucho más hasta que se vuelva a realizar. Yo personalmente dividiría en tres conclusiones respecto a por qué no funcionó, o por qué no se dio este proyecto. Primero, la cuestión económica, las cuestiones exteriores, relaciones con otros países, especial con Rusia, y la intención política.
La cuestión económica, mucho de que este proyecto no se diera a cabo fue en gran parte porque la economía en muchos casos no acompañó. Por ejemplo, en los 80 había la intención política y las relaciones exteriores para realizar este proyecto, pero la economía no acompañó. Por otra parte, en la última etapa, en la etapa del BID, podríamos decirle, estaba el financiamiento y acompañaba al principio la economía, pero no había al menos una clara intención política. Y si probablemente hubiera habido la intención política, quizás este proyecto hubiera quedado a medias, así como la creación del viaducto entre la Paternal y Palermo, que sí se dio, pero estando en una situación bastante complicada, estando Villa Crespo sin terminar, la Paternal teniendo una villa al costado y la estación de Palermo tenía que haber sido licitada para su renovación, pero al final no se terminó dando. También, por ejemplo, como los nuevos trenes de San Martín, sí se compraron, se dio renovación de flotas, se dio renovación de locomotoras, pero teniendo las mismas dificultades, no haciendo las compras de repuestos, tema del aceite, lo que se haría realizar las cosas a medias, porque a largo plazo, probablemente este proyecto, si se hubiera dado, no hubiera sido completado y hubiera tenido muchas dificultades por el medio. Para entender cuán costoso puede ser un proyecto de esta magnitud, de que implica la renovación total de toda una línea, además de su electrificación, sería, por ejemplo, con el Tren de la Costa, cuando fue privatizado y se dio la compra por parte de la Sociedad del Plata, tuvieron que invertir alrededor de 150 millones de dólares para electrificar únicamente 15 kilómetros de vía, y además renovar todas las vías y estaciones que ya estaban en sistema de precariedad por bastantes años. Lo que, si tomamos en cuenta que también el Tren de la Costa fue electrificado por catenaria, al igual que se pretendía con la línea San Martín, si hacemos la cuenta, más o menos nos dan 510 millones de dólares de inversión total, al menos para la electrificación de toda la línea. De hecho, siendo bastante aproximado y bastante cercano a lo que se te pretendía, de hecho, hacer con la línea San Martín. Pero como última cosa de cierre, y hoy en día estando esta línea en una situación bastante crítica, esperemos que en algún momento esta línea vuelva a tener ese brillo, esa esperanza que en sus primeros años supo tener.